El Evangelio de hoy continúa con el tema que iniciamos el día de ayer, la llegada del reino de Dios y el fin del mundo. Inicia hablándonos de dos tiempos, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, que tienen en común que las personas comían, bebían, se casaban, disfrutaban la vida, trabajaban, sin tomar en cuenta que en el caso de Noé el diluvio iba a suceder y llegó sin avisar. Y en el caso de Lot, pues fue destruido Sodoma y Gomorra con todas las personas que estaban allí. En ambos casos, de lo que está hablando es de un estilo de vida que pierde de vista la dimensión trascendental del ser humano. Lo más importante, trabajar es importante, pero no es lo más importante. Crecer, expandirnos, alcanzar nuestras metas en esta vida, todo eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es prepararnos para el encuentro con el Señor. El problema es que nos acomodamos, nos quedamos solo trabajando. El problema no está en trabajar, el problema está en quedarnos solo trabajando. El problema no está en casarnos. El problema está en que creemos que eso es todo en la vida y que tenemos que vivir y que nuestra función en esta vida es venir a casarnos, a tener hijos, a mantener una familia, descuidando nuestra salvación personal, nuestro encuentro con el Señor. En segundo lugar, el Evangelio por eso nos dice que frente a la llegada del reino de Dios, lo que antes era importante ya no lo será. Dice, si uno está en el tejado, no baje a recoger sus cosas. Si uno está en el campo, no regrese a su casa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que antes era importante, cuando llega la hora del encuentro con nuestro Dios, deja de ser importante y ya no vale la pena afanarnos por Él. ¿A quién le va a quedar la casa cuando tú mueras? ¿A quién le quedará tu riqueza? Ya no importa, porque lo importante es la vida eterna. Ahora la pregunta es, si a ti te ocupa esta vida en la casa, ¿a quién le va a quedar? Y la empresa, ¿de qué tamaño va a quedar? Y descuidas tu vida, tu salvación, tu dimensión espiritual, pues definitivamente estás haciendo una inversión inadecuada de este tiempo que el Señor te regala. Y en tercer lugar, esa expresión de si hay dos en la cama, uno será llevado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo trigo juntas, una se la llevarán y la otra la dejarán. No hace referencia al rapto como algunas interpretaciones no católicas hacen. Está haciendo referencia a la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que 5 fueron previsoras y 5 fueron descuidadas. 5 entraron con el reino, con el novio, y 5 fueron dejadas fuera de la fiesta. De eso está hablando. De 2 durmiendo en la cama, solo que podemos estar haciendo lo mismo, pero si tenemos conciencia de que al final y al cabo vamos a la presencia del Señor, pues no es lo mismo irse a la cama sin pensar en Dios que irse a la cama pensando en Dios. No es lo mismo trabajar moliendo lo que hagamos sin pensar en Dios que aún haciendo lo que hago, estando consciente de mi salvación, de mi vida eterna. Por lo tanto, pues el Evangelio de hoy, en resumen, lo que quiere decirnos es: vive atento a tu salvación. No está mal que trabajes, no está mal que estudies, no está nada mal que prosperes. Lo que está mal es que creas que eso es lo único o lo más importante, porque al final y al cabo, todo eso pasará. Va a llegar un momento en el que tus títulos no podrás regresar por ellos, no te los llevarás. Va a llegar un momento en el que todos tus bienes ya no importarán. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. No que no nos esforcemos, sino que no perdamos de vista nuestra salvación. Que Dios te bendiga.